vamos a buscar nuestras Biblias ahora, Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro, en nuestro estudio acá, en Primera de Pedro, el capítulo 3. Y quiero invitarles a ponerse a pie, por favor, en respecto a la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, versos 8 a 12. Capítulo 3, versos 8 a 12. Dice acá, 1 Pedro capítulo 3, verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oramos. Padre Santo, te damos gracias otra vez por este día. Gracias por cada uno que está acá, Señor. Y realmente, Señor, estamos acá para escuchar de tu palabra. Y por eso queremos pedir, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, que podemos abrir nuestras mentes, nuestras almas a tu palabra, Señor, prestando atención a lo que tú quieres decir esta mañana. Y queremos invitar el Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos esta mañana para prestar atención y que podamos salir de acá siendo bendecidos por tu mano. En su nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Gracias. Y acá estamos acá en el capítulo 3, verso 8, y vemos que Pedro escribió finalmente. Entonces estamos llegando al fin de esta parte de su carta a los creyentes en su día, que en esta parte que él empezó escribiendo en capítulo 2 y ahora está llegando al fin de esta parte que habla sobre nuestra sumisión a otros. Nuestra sumisión a otros. Y recuerden que él empezó en capítulo 3, verso 11, capítulo 2, verso 11, hablando de eso. Y él empezó hablando a los creyentes, a los cristianos en su día, de ser sumisos a los potestades, a los gobiernos en su día. Y después hablar de ser sumisos a sus jefes, sus patrones en el trabajo. Y después él llegó a hablar de el matrimonio, las mujeres a sus esposas y los esposos a sus esposas. Y ahora estamos llegando, como él dijo, finalmente, al fin de esta parte, hablando de nuestra sumisión a otros, siendo cristianos, siendo expatriados espirituales. Y ahora dice, finalmente, sed todos. Entonces ahora está hablando a todos los cristianos. Esta parte habla a todos nosotros, aplica a todos nosotros que somos redimidos por la sangre de Cristo. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Entonces, en el verso 8 vemos algunas cosas que habla o pertenece a nuestra conducta hacia los demás, hacia los hermanos, primeramente. Nuestra conducta hacia los hermanos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. La conclusión de esta porción sobre la sumisión, que empezó en capítulo 2, verso 11, como yo dije, nuestra conducta hacia los demás está basada como cualquier otro área de sumisión. Nuestra sumisión a los gobiernos, nuestra sumisión a nuestros patrones, nuestros jefes en el trabajo, nuestra sumisión en el matrimonio, todo está basado en el verso 13 del capítulo 2, donde él escribió, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces ahora estamos llegando a nuestra conducta, nuestra sumisión entre los hermanos, y otra vez está basada
en nuestra sumisión al Señor. Por causa del Señor, debemos ser así. Por causa del Señor, debemos tener ese tipo de conducta entre nosotros, hermanos y hermanas en la iglesia. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Entonces debemos tener primeramente concordancia entre nosotros, un mismo sentir. No necesariamente de opinión. Sabemos que todos nosotros tenemos distintas opiniones, ¿no? Y algunos quieren compartir sus opiniones más que otros, pero está bien. Todos tienen su propia opinión sobre distintas cosas, pero lo que Pedro está hablando acá no es necesariamente de tener la misma opinión sobre todas las cosas porque en este mundo eso es imposible, ¿no? Pero de actitud y de propósito en la iglesia. Debemos tener el mismo sentir, un mismo sentir en nuestra actitud y nuestro propósito como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos distintos dones en la iglesia, tenemos distintos talentos para usar para la gloria y la honra del Señor y la edificación de la iglesia. Pero si ponemos pensar de una orquesta que tiene muchos instrumentos, y yo recuerdo yendo a ver una orquesta haciendo una sinfonía en mi juventud. Una vez que esa orquesta tenía, si recuerdo bien, como 78 o 82 instrumentos en esa orquesta, y estaba tocando una sinfonía de Beethoven, uno de mis favoritos. Pero en una orquesta tiene muchos distintos instrumentos, y cada uno está tocando distintas notas, está haciendo distintos sonidos, ¿no? Un trompeta tiene un sonido distinto que un violín, ¿no? Y si todos los instrumentos en una orquesta están tocando y están siendo guiados por el conductor en armonía, es re lindo escuchar eso. Pero cuando están tocando en desacuerdo, es cacofonía. Es un sonido terrible. Y muchas veces en el principio, cuando ellos están afinando sus instrumentos, cada uno está tocando distintos sonidos. Y parece re feo eso. Re feo. Cuando los violines están afinando sus violines y los trompetas están afinando sus trompetas y todo eso. Y todo está tocando distintas notas. ¡Ah, qué feo es eso! Pero cuando comienzan bajo la guía del conductor, en armonía, está re lindo. Y eso es lo que debemos ver en la iglesia. Cuando estamos juntados como hermanos y hermanas en Cristo, estamos siendo guiados por nuestra cabeza, Cristo Jesús, debemos tener el mismo sentir. Un mismo propósito en la iglesia, un mismo actitud entre nosotros, que es primeramente para llevar gloria y honra a nuestro Señor. Y después de eso, otro propósito que debemos tener es ver la iglesia siendo edificado. No debemos tener divisiones, no debemos tener desacuerdos entre nosotros como hermanos y hermanas, pero Él dice que debemos tener concordancia entre nosotros. Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos 12, verso 16. Dice esto: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no sintiendo o no pensando que tu opinión es lo mejor que todos. Todos nosotros tenemos distintas opiniones.
Pero cuando estamos juntos como iglesia, cuando estamos juntos como hermanos y hermanas, la palabra de Dios debe ser lo que está guiándonos. Y debemos poner a un acostado todas nuestras opiniones si son distintos de lo que dice la palabra de Dios. Y debemos decir, no, la palabra de Dios dice esto y en este caso mi opinión no vale nada. Porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y en Romanos 15, verso 5, Romanos 15 y verso 5, Pablo escribió esto. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué? Un mismo sentir según mi opinión, según la opinión de José. No, según dice un mismo sentir según Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces, nuestra conducta primeramente hacia los hermanos debe ser de concordancia, de un mismo sentir. Filipenses 2, capítulo 2, verso 2, dice esto. Filipenses 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un mismo sentir, hermanos, un mismo sentir entre nosotros. Debemos estar unidos en doctrina y en principio, trabajando por el mismo fin, como yo dije, que es llevar gloria y honor a Dios en la iglesia y edificar el uno a otro. No destruir vidas, no destruir las almas de otras personas por causa de nuestras opiniones. Debemos tener el mismo sentir y debemos estar unidos trabajando para edificar la iglesia. Pero Pedro siguió escribiendo eso. Finalmente, sed todos, un orden, un mandamiento, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Debemos tener compasión, hermanos. Debemos ser simpáticos. Sé que hay algunos que son más hábiles en eso, que tienen el don de eso, más que otros, está bien. Porque cada uno tiene su propio don de Dios, dado por Dios. Pero vamos a 1 Corintios otra vez, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y por eso Dios dio a cada uno su propio don espiritual y algunos tienen un don de ser compasivos y otros no, pero cada uno de nosotros debemos trabajar en ser compasivos. En 1 Corintios 12, vamos a leer verso 24, que dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces, si vemos que una hermana, un hermano está sufriendo, todos nosotros debemos tener compasión con esta persona. Debemos estar orando por ellos. Debemos buscar una manera que si podemos ayudar a esta persona, debemos ayudar a esta persona. No debemos hablar mal de esta persona y diciendo que bueno, es mala suerte. No es. Dios está en control de las circunstancias. A veces uno sufre malas circunstancias para que Dios pueda usar los demás para ayudar a esta persona. Para ser compasivo, para que nosotros, los que tienen ese don de compasión, pueden ejercitar su don
ayudando a los otros, mostrando compasión, siendo simpático. Y Pedro escribió eso. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Y la compasión tiene que ver con el amor fraternal también. Si no estamos mostrando amor fraternal, no vamos a mostrar compasión tampoco. Debemos tener esa compasión y debemos tener ese amor fraternal. Él escribió sobre este tema más de una vez en esta carta, entonces es muy importante, hermanos. Cuando Dios repite su palabra para nosotros, es importante. En 1 Pedro 1, capítulo 1, miren, en verso 22. Capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrenablemente de corazón puro. Esta carta fue dirigida a cristianos que estaban lejos de su casa, estaban viviendo en otros países, otras regiones por causa de ser perseguidos por su fe, otra vez siendo extranjeros en su lugar. Y nosotros como extranjeros espirituales, como expatriados, si estamos viviendo como la Biblia nos enseña, en este mundo vamos a sufrir a las manos de los que están en el mundo de vez en cuando. No vamos a sentir muy cómodo en este mundo si estamos viviendo como la Biblia dice. Y ellos no van a tratarnos como buenos amigos. Entonces, entre nosotros debemos tener esas cualidades, debemos mostrar esas cualidades de uno a otro. Porque no vamos a recibir ese tratamiento de las manos de los que están en el mundo. Amando el uno a otro. En capítulo 2, él tocó este tema otra vez. En capítulo 2, verso 17, dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Otra vez, amar el uno a otro. Debemos tener este amor fraternal entre nosotros porque somos de la misma familia, hermanos. Somos de Dios. Somos hermanos y hermanas de Cristo, redimidos por su sangre. Debemos actuar así. Y eso también, amando el uno a otro, es una prueba de tener fe genuina en nuestra vida. Fíjense en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3. Y 1 de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si uno dice, bueno, pastor, yo tengo fe en Cristo Jesús, pero si nunca muestra amor fraternal, yo voy a tener dudas de su fe. Porque aquí dice la palabra de Dios que el amor el uno a otro, el amor fraternal es una prueba de nuestra fe. No puede decir que sos redimido por Cristo si no tienes amor para el hermano o la hermana. Porque cuando somos redimidos por la sangre de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros. Y cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, es imposible no amar el uno a otro. Sé que es un proceso, estamos hablando en esta carta de 1 de Pedro de ese proceso de santificación que es el proceso de Dios obrando en nuestras vidas, llevando a cabo su obra para que nosotros podamos parecer más como su Hijo Cristo Jesús. Y esto también es parte de este proceso.
Sé que una persona que es recién renacido, recién redimido por la sangre de Cristo, recién salvo, no va a tener mucho amor para su hermano o su hermana. Pero a lo largo de los días, a lo largo de los años, cuando Dios está obrando tu vida, mi vida, debemos ver más y más este amor fraternal en nuestra vida. Experimentando más y más el amor de Dios en nuestro corazón. Pedro escribió esto a los creyentes en su día, diciendo, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos para con los afligidos, de un corazón tierno, fácil de perdonar. Vamos a Efesios capítulo 4, hermanos, para ver algo acá. Efesios capítulo 4, verso 32. Dice acá, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos, mostrando misericordia a otros, porque Dios nos ha mostrado, tiene misericordia con nosotros. Y amigables, Él dijo amigables, humildes. Romanos 12, otra vez, Romanos 12, verso 16. Que hemos leído antes, pero quiero tocar esto otra vez. Romanos 12, capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, siendo asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Han tratado de formar una amistad con una persona que es muy orgulloso, que tiene un carácter muy altivo? Es difícil tener una amistad con una tal persona, ¿no? Es muy difícil. Y muchas personas no quieren tener una amistad con una persona así. Porque siempre andan hablando de ellos mismos. Siempre andan como su opinión vale más que todos. Que ellos siempre están correctos. Y que todos los demás deben prestar atención a ellos. Eso no es siendo amigable. Porque tiene ese orgullo, tiene esa actitud de altivio en ellos. Pero dice otra vez, asociándoos con los humildes. Qué bueno es tener una amistad con una persona humilde, ¿no? Que piense de los demás más que ellos mismos. Que siempre quiere pensar, siempre está pensando en usted, como su amigo, como su amiga. Y nosotros como cristianos debemos ser así también. Debemos ser humildes, no solamente para tener amigos, pero porque nuestro Señor es humilde también. Y la Biblia dice que Él es el mejor amigo que podemos tener. Porque Él es humilde. Y Pedro está diciendo a nosotros que debemos ser humildes también para que podamos ser amigables a los demás, a nuestros hermanos y hermanas. Pero él sigue escribiendo en verso 9, y esto ahora está tocando nuestra conducta hacia los demás, no solamente los hermanos, pero los que están afuera. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Mira, hermanos, dice, debemos ser benignos, porque fuimos llamados a heredar las bendiciones de Dios en el cielo. Debemos, como que dice acá, no devolver maldición por maldición. ¿Sabes? Yo sé que algunas veces cuando estamos viviendo correctamente, cuando estamos viviendo como Dios quiere, según la palabra de Dios, vamos a encontrar gente que maldice de nosotros.
que dicen malas cosas de nosotros o que dicen malas palabras a nosotros. Yo recuerdo a veces repartiendo folletos a la persona y ellos lo tiran al suelo maldiciéndome. Solamente porque quiero compartir el evangelio con ellos. Y hay gente en este mundo que son así. Pero no debemos devolver esa maldición a ellos. Debemos bendecirlos. Debemos tener una actitud de bendición a los demás. Si ellos no van a ver la bondad de Dios en el mundo, deben ver eso en nuestras vidas. Deben ver el amor de Dios en nuestras vidas. Debemos ser benignos, hermanos. Vamos a Proverbios 20. Ahí en el libro de Proverbios 20. Proverbios 20 y verso 22. Dice aquí, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Él te salvará. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios, hermanos. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios, porque somos llamados a heredar las bendiciones de Dios en el cielo. Y debemos mostrar eso. Como una persona que tiene mucho debe ser muy generoso. ¿Y quién han recibido más que nosotros como cristianos? Nadie. Hemos recibido de Dios la vida eterna. Hemos recibido mucho acá en este mundo y mucho más en el cielo. Entonces debemos ser benignos a los demás. Pensando en el fin. Lo que está esperando los incrédulos. El infierno. Ellos no creen eso. No ven eso. Y nosotros sí. Entonces debemos ser misericordiosos con ellos, debemos ser benignos con ellos, porque lo que está esperándolos después de esta vida es peor. Es peor. En Mateo 5, vemos Jesús hablando a sus discípulos, predicando este mensaje, este sermón del monte. Acá en Mateo 5, y verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos ser benignos, buenos con todo lo demás, dentro de todo lo que es posible. Con la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, debemos ser buenos con todo lo demás. Pero pastor, no sabes qué difícil es eso. Yo sé que es difícil. Yo sé. Como algunos dicen malas cosas de nosotros solamente porque queremos ser buenos con ellos. O hacen malas cosas solamente porque queremos compartir el evangelio con ellos. Pero hermanos, no debemos devolver el mal por mal. Debemos bendecirlos. ¿Qué dijo Jesús cuando Él estaba en la cruz? Él dijo, Padre, perdonarlos porque no saben lo que están haciendo. Y debemos tener esa misma actitud, hermanos. Nosotros debemos ser una fuente de bendición reflejando a Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestra conducta. Y también Él nos da unas consideraciones prácticas acá en nuestro texto. Unas consideraciones prácticas. En verso 10 dice, ¿por qué? Después de escribir todo eso, nuestra conducta con nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestra conducta hacia los demás. Y Él dice, ¿por qué? Verso 10.
Y ahora está citando Salmo 34, verso 12 a 14, diciendo, el que quiere amar la vida y ver días buenas, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Entonces, primeramente, debemos ser cuidadosos con la boca, hermanos. Debemos ser cuidadosos con la boca. En 1 Pedro 2, verso 1, él dijo eso, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y también en verso 22, él dijo esto, él escribió esto, capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro modelo. Su vida es nuestro patrón, nuestro modelo, cómo debemos vivir nosotros. Debemos ser cuidadosos con nuestra boca. Dice, el que quiere amar la vida, o sea, de verdad quiere disfrutar la vida que tenemos en este mundo, experimentar la vida llena de bendiciones, o ver días buenos. Recuerden que él estaba escribiendo a quién, expatriados. Gente que estaba lejos de su casa, yendo a esos otros países, esas otras regiones en el Imperio Romano, por causa de persecución por su fe. Y nosotros sabemos, cuando estamos entre otras personas, otra gente que no pertenecemos a ellos, no pertenecemos a su país, sabemos. Muchos de nosotros tenemos experiencia que en muchos casos no vamos a recibir buen trato de los hermanos de ellos, siendo expatriados, siendo extranjeros, ¿no? Pero si queremos evitar problemas entre ellos, una cosa que debemos hacer es ser cuidadosos con nuestra boca. Debemos ser cuidadosos con nuestra boca. Si queremos disfrutar lo más posible esta vida bajo el sol, experimentar la vida llena de bendiciones, primeramente debemos ser cuidadosos con nuestra boca. No solo evitar la mentira, pero la calumnia también, el chisme, la falsa acusación, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos decir con nuestra boca que está mal, que destruye, que afecta por mal otras vidas. Debemos evitar esas cosas. Otra vez, hablando de Cristo en capítulo 2, verso 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando él estaba siendo maltratado por los soldados romanos y por los líderes judíos, él no dijo nada malo contra ellos. No dijo nada malo. No estaba ahí acusándolos, no estaba ahí maldiciéndolos. En cambio, él pidió perdón de Dios, del Padre Celestial, para ellos. No, porque él sabía que ellos no reconocían lo que estaba haciendo. Y nosotros debemos ser así también, hermanos, dentro de todo lo posible. Sé que muchas veces es difícil. Tenemos que parar y pensar y orar a Dios. Dios, ayúdame. Dame gracias, Señor, dame ayuda para que yo pueda dejar de decir algo que no debo decir. En Proverbios 21, verso 33. Proverbios 21. A ver. Proverbios 21 y verso 33. Dice así. No hay. Perdón. A ver, 13. No. A ver. No lo tengo.
No está mal escrito en mi nota. Perdón, hermano. ¿Qué? ¿Cuál? Proverbios 21, 23. Ah, sí, correcto. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Perfectamente, eso es. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Nosotros sabemos que cuando muchas veces nuestros problemas son causados por nosotros mismos, por decir cosas que no debemos decir, por decir malas cosas, por compartir nuestras opiniones cuando nadie está pidiendo por nuestra opinión. Y muchas otras cosas. Los cristianos cuyos corazones están en armonía con Dios y su palabra, hermanos, participan en la plenitud de la vida aquí en este mundo y en la vida eterna ahí en el cielo. Pero tenemos que andar en armonía con el Señor y con su palabra. Y parte de eso es cuidar nuestra boca. Cuidar nuestra boca. Y finalmente vemos, Pedro está escribiendo otra razón, ¿por qué? Verso 10, ¿por qué? Y ahora en verso 11, apártese de mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos acá, hermanos, no solamente que debemos estar cuidadosos con la boca, pero debemos ser hacedores del bien. Hacedores del bien. Hay un lado negativo y hay un lado positivo. Aquí dice, porque apártese de mal, el lado negativo, y haga el bien. No es suficiente de dejar de hacer lo malo. Debemos hacer lo bueno también. Debemos hacer lo bueno. Vamos a Mateo. Vamos a ver algunas escrituras acá para terminar. Acá en Mateo capítulo 5, otra vez nuestro Señor predicando este sermón del monte. Mateo 5, miren en verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, que quieren hacer y ver justicia. No la justicia de este mundo, pero la justicia según la palabra de Dios. Y verso 9 también dice, bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos hacer lo bueno con los demás y debemos ser pacificadores. Debemos tratar no solamente de evitar problemas, no solamente no causar problemas, pero debemos hacer lo posible para disminuir los problemas que vemos, los problemas que entran en nuestras vidas. Si tenemos la capacidad, debemos hacer lo bueno con todo lo demás. 1 Tesalonicenses 5, en 1 Tesalonicenses 5, estamos casi a este verso ahí estamos hablando de ese verso en la clase dominical, antes, en la primera hora, pero en 1 Tesalonicenses 5, verso 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Esto habla de nuestra conducta, hermanos. Debemos abstener de toda especie o apariencia de mal en nuestra vida. ¿No? Haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno. Y en Hebreos 13, verso 16.
Hebreos 13, verso 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Se agrada Dios. Y Pedro está diciendo que, dándonos esos consejos, esas consideraciones prácticas, porque él dijo, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre sus hijos, sus hijas, los que son redimidos. Los ojos de Dios están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Porque el Señor está prestando atención, hermanos. Por eso, no solamente por causa del Señor, ahí está la razón principal, por causa del Señor, capítulo 2, verso 13, por causa del Señor debemos vivir así, pero tenemos algo acá muy práctico para nosotros, una aplicación muy práctica, porque Dios está prestando atención a tu vida y mi vida. Está mirando a lo que estamos haciendo, Él está escuchando lo que estamos diciendo, y si queremos que Él nos oiga nuestras oraciones, debemos obedecer lo que Él dice. Debemos obedecer lo que Él dice. Nuestro Señor está prestando atención. Y estoy seguro que si nosotros no ponemos en práctica esto y muchas otras cosas como sus hijos y sus hijas, vamos a perder muchas bendiciones ahí en el cielo que Él puede tener esperándonos. Y creo que cuando llegamos ahí ante Él, en ese día de juicio, ante Jesucristo, Él va a mostrar, hijo, yo tenía eso para ti, pero perdiste eso por desobediencia. Perdiste eso por no hacer lo que yo quería. Vas a ganar eso, pero eso vas a perder. Y sé que voy a perder cosas, porque en mi vida no es siempre obediente a mi Señor. Me da vergüenza de eso. Pero con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, no quiero perder más. No quiero perder más. Quiero ver las bendiciones de Dios sobre mi vida y la vida de mi familia. Quiero ver las bendiciones de Dios sobre mis hijos, mientras que están en mi casa, porque estoy viviendo obediente a mi Señor. Pero también, hermanos, porque yo sé que mi Señor es bondadoso conmigo, yo quiero ser bondadoso con los demás. Dentro de lo que es posible en mi vida, con la gracia de Dios obrando en mi vida. Quiero ser bueno con los demás. Pero pastor, hay muchas personas que no merecen eso. Yo sé. Pero nosotros no merecemos la bondad de Dios en nuestra vida tampoco. No merecemos esto. Pero qué tan bueno es Dios con nosotros. Qué tan bueno es nuestro Señor. Perdonándonos de nuestros pecados. Dándonos vida eterna ahí en el cielo con Él. Y todas las bendiciones que Él nos da acá en este mundo también. Hermanos, sé que muchas veces es difícil, pero debemos tratar con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios hacerlo, porque Él nos diga que debemos hacerlo. Y sé que está hablando otra vez a expatriados, a extranjeros, y esto debe ser, nuestra conducta así debe ser un punto de diferencia entre nosotros y los que están en este mundo, que no conocen a Cristo Jesús. Que ellos pueden ver si estamos viviendo así, ellos deben mirar en nuestra vida y decir, hay algo diferente en tu vida. Que tú pareces como un extranjero, un bicho raro, como decimos en Argentina. Alguien que no pertenece acá. Es así, hermanos. Realmente no pertenecemos a este mundo. Somos redimidos de este mundo por la sangre de Cristo. Y nuestra vida debe reflejar algo diferente.
debe reflejar algo distinto que los que están viviendo en este mundo, que están perdidos y condenados al infierno sin Cristo. Pero hermanos, para hacer esto tenemos que caminar con nuestro Señor cada día. Debemos pasar tiempo junto con Él en oración y leyendo su palabra para que Él pueda obrar en nuestras vidas, haciéndonos más parecidos a su Hijo Cristo Jesús, más conforme a la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida, para que otros puedan ver Él en nosotros. Y tenemos que caminar distinto. Pero la única manera de hacer esto, hermanos, es caminar con nuestro Señor, sabiendo que Él está con nosotros, que Él está pasando todas las circunstancias de nuestra vida junto con nosotros. Y Él quiere obrar en tu vida, en mi vida, para que nosotros podamos pasar este mundo como expatriados espirituales, como extranjeros espirituales, hasta que llegamos a nuestro hogar en el cielo junto con el Señor. Pero tenemos que caminar con Él, hermanos. Si no, cuando el mundo mira a nuestras vidas, ellos van a ver igual que ellos ven en el resto del mundo. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Pero tenemos que caminar con nuestro Señor. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a cerrar los ojos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo a través de tu palabra, Señor, sabiendo que tú quieres ver algo distinto en nuestras vidas, que tú quieres que nosotros vivimos una vida distinta acá en este mundo, siendo expatriados espirituales, siendo extranjeros espirituales, Señor, que nosotros podemos reflejar tu honra, tu gloria en nuestra vida, que podemos reflejar Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia, Señor, porque somos débiles, tenemos fallas y tenemos muchos puntos en nuestra vida que tenemos que corregir, Señor, pero con tu gracia, con tu ayuda, Señor, podemos corregir esto y tú puedes obrar más que nosotros en nuestra vida, Señor, para tu honra y tu gloria, pero también para que podamos amar de uno a otro, para que podamos edificar juntos la iglesia, podemos ser buenos con los demás, para que el mundo pueda ver algo distinto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, sé que hay algunos acá enfrente orando. Si uno quiere acercarse acá para hablar con Dios, puedes hacerlo ahora. Eso es el tiempo de invitación. Se puede acercarse acá enfrente para charlar con el Señor, para tratar con el Señor, sí. Pero sé que Dios está obrando. Dios está hablando a nosotros. No es mi palabra, hermanos, es la palabra de Dios. Y quiero preguntar a los cristianos acá. Quiero preguntarles si Dios está obrando en tu vida y que puede decir conmigo, pastor, hay cosas en mi vida, hay áreas en mi vida que tengo que corregir para que yo pueda ser bueno con los demás. Levanta la mano, yo voy a orar por ti. Gracias por eso, gracias por esto, gracias por esto. Sé que es difícil, gracias por las manos. Hay áreas en nuestras vidas que tenemos que corregir para que podamos tener un mejor testimonio con los incrédulos. Y mientras tanto que no estamos siendo buenos con ellos, ellos no van a creer nuestro testimonio.
que Cristo puede cambiar la vida. Pero también debemos mostrar el amor fraternal de uno a otro. Y hay algunos que realmente todos nosotros debemos mejorar en esta área. Para la honra y la gloria de nuestro Señor, pero también para que Él, por medio de nosotros, puede edificar su iglesia. Debemos mostrar el amor fraternal el uno para el otro, siendo misericordiosos, siendo amigables. Pastor, oren por mí, porque yo necesito mejorar en esta área de mi vida. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Pero también quiero preguntar si hay uno que puede decir, Pastor, yo no estoy cierto que cuando yo muero, yo voy al cielo. Porque no conozco a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Levanta la mano, yo no voy a decir nada, yo voy a orar por ti. Y si quieres acercarse, hay gente que puede mostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, cómo puede tener la salvación, cómo puede tener la vida eterna, según la palabra de Dios, cómo puede recibir el perdón de tus pecados. Solamente tiene que venir acá adelante. Hay gente que puede mostrar con la palabra de Dios cómo puedes recibir la vida eterna en tu vida. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias otra vez por los que están acá. Especialmente quiero pedir por tus bendiciones, por tu poder, por tu obra en las vidas de los que levantaron sus manos, Señor. Tú puedes ver nuestros corazones y tú puedes ver lo que está faltando en nuestras vidas, lo que está faltando en nuestra congregación, acá en esta iglesia. Ayúdenos, Señor, de poner en práctica lo que estamos viendo. Ayúdenos de aprender más de tu palabra para que podamos ser bondadosos, benignos, misericordiosos, amigables entre nosotros, como iglesia, como familia en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos mostrar el amor fraternal entre nosotros, Señor? Sé que cada uno de nosotros podemos mejorar en esta área de nuestra vida espiritual, pero también, Señor, ayúdanos a mejorar en ser bondadosos con todo lo demás. Reconociendo que tú estás prestando atención a nuestras vidas, que tus oídos están escuchando nuestras oraciones, Señor. Y estoy seguro que cada uno de nosotros queremos recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, pero tenemos que vivir como tú quieres, siendo hijos e hijas obedientes, Señor. Ayúdanos, porque somos débiles, Señor. Ayúdanos de mejorar, ayúdanos de crecer espiritualmente, mientras que estamos pasando en este mundo como extranjeros espirituales. En el nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, hermano José, ¿puedes venir?